hoy para mi nuevo trabajo. Quédense hasta el final del video para que se enteren de por qué cambié de trabajo y hacia dónde me dirijo. Besitos y bendiciones. Bienvenidos. En la zamba late el corazón, cada calle canta su canción, colores vivos pintan el lugar. Brasil te invita a soñar, el Amazonas susurra al pasar, un verde eterno para contemplar, las playas brillan bajo el sol. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bom? Sean todos bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Yune y desde ya te estoy invitando a que te quedes hasta el final de este video porque el tema que te voy a contar es súper interesante y te estarás preguntando por una publicación que hice hace unos días. Yune, ¿por qué cambiaste de trabajo? ¿Qué fue lo que te llevó a dar ese paso tan importante? ¿Y para dónde estás trabajando ahora, mi corazón? Así que quédense hasta el final de este video porque les estaré contando cuáles fueron los motivos por los cuales cambié de trabajo, pero además para dónde me fui, dónde comencé a trabajar y cómo me va, cómo me siento. Llevo poco tiempo allí, pero si se quieren enterar, nos vemos al final del video. ¡Bórala! Así que les estoy mostrando por las calles por las que tengo que pasar para ir a mi nuevo trabajo, porque esa es la ventaja de mi nuevo trabajo, que me queda cerca de la casa, queda cerca de la escuela de mi niño, y es una de las cosas por las que tuve que cambiar. Después les estaré informando cuáles fueron los otros motivos por los que tuve que desistir radicalmente, porque me pesó mucho, pero tuve que decidir. Y nada, espero que les guste mi sorpresa, porque ustedes saben que yo soy una cajita de sorpresas. Y aquí voy con mi pomo de 2 litros de agua todo el tiempo. Ay, miren qué bellezura. Ay, queda. Ay, ya. Ay, qué bonito este lugar. Aquí está lindo. Vamos a hacer una foto. Yes. Ay, solo ustedes me soportan a mí. De verdad que está lindo, sí. Todas las maticas, follajes. Bueno, los dejo. Nos vemos ahora. Yune, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste de trabajo? No les puedo contar todavía porque primero quiero que se enteren en qué lugar estoy trabajando. Así que vayan conmigo que les voy a hacer un recorrido desde mi casa hasta el trabajo para que se enteren. Y hoy mismo pedí permiso para que me permitieran hacer algunas grabaciones del local porque allí no tengo permitido usar celular en ningún momento. Entonces hice la consulta a ver si me dan permiso y le puedo mostrar exactamente cuál es mi trabajo. Mientras tanto, vamos a ver, va a estar en la incertidumbre de si me dan el permiso o no para hacer el video y si se lo van a encontrar aquí al final de este misterioso tema que Yune les tiene hoy para contar. Aquí hoy está lluvia tras lluvia, lluvia tras lluvia, estamos llegando a la primavera. Hice un video anterior diciendo que aquí no llovía, que eso no era así, pues llevamos 3 días sin parar ahí de lluvia y de momento un calor y de momento lluvia, así que yo no sé qué decirle. Vamos a esperar que yo pase más de un año aquí en Brasil para hablarles del clima, porque si no es por gusto. Entonces, ay, entre col y col quiero contarles que ayer fue un día súper difícil. He estado pasando por una semana complicadísima porque por varias razones quiero ponerlos al tanto porque me han pasado cosas que me dificultan también a veces mi día a día, y una de ellas fue el tema de cambiar de trabajo y otra de ellas es que mi niño, como yo les conté, yo le había llevado a una consulta pediátrica, le recetaron una crema y yo fui a la farmacia con la receta y compré un producto que tenía la misma presentación, que parecía ser la crema, pero la farmacéutica eligió mal el producto. Yo me confié en su elección y resulta que mi niño terminó con una crisis de dermatitis atópica horrible, 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 producto que la crema terminó siendo un jabón de baño, un gel de baño de limpieza profunda, y mi niño terminó con una dermatitis en toda esta zona de aquí, brazos,
las pompis, todo, porque estuvimos echándole ese producto que aparentemente tenía la textura de crema, porque era un producto para pieles reseca, para dermatitis, pero era el gel de baño, no era la loción hidratante que necesitaba, y producto de eso terminó con una dermatitis horrible, estuvo enfermito de nuevo. Y aquí voy a hacer una parte rapidito para que sepan que lo llevé al hospital. La experiencia fue completamente diferente a la de Lupa. Allí me lo atendieron súper rápido, me le hicieron rayos X, me le mandaron antibióticos, porque efectivamente, ¿quieren que les diga algo? Un día antes de comenzar mi nuevo trabajo, Dalian comenzó por la noche con un dolor en el pecho similar al dolor en el pecho que tuvo hace un mes atrás, y similar a un dolor en el pecho que tuvo en Cuba, que suelen llamarse dolor de punta de costado, porque son señales de que hay algo mal que está en su funcionamiento respiratorio. Y no tenía síntomas ni de tos, ni de fiebre, ni de tupición, ni de catarro, ni de alergia. Solo fue el dolor intenso y tuve que correr a las 10 de la noche para el hospital, que tengo que dar las gracias aquí públicas a Jenny y a su esposo, que me llevaron, me acompañaron al hospital, porque yo no había ido nunca. Fuimos al hospital de San José, porque aquí en Palioza el hospital están haciendo lo nuevo, y entonces aquí no hay hospital. Y fuimos entonces a San José, como les decía. Yo le cuento a la doctora todo el cuadro clínico de Dalian, como ya fuimos a una consulta pediátrica y ahí está hecha una redacción de los padecimientos del niño, pues la doctora enseguida se alarma y le hace unos rayos X. ¿Y saben qué? Que mi niño tenía una neumonía silenciosa, así como les cuento. Pero la experiencia fue completamente diferente. Ahora lo que estoy es esperando que le acabe de llegar la cita para los exámenes médicos, porque a mí me preocupa mucho el tema de la alergia del niño. Pero bueno, fuera de eso, volvemos aquí al tema que nos trae aquí para el chismecito, y es: Yune, ¿por qué te fuiste del trabajo? Bueno, ustedes saben que la peluquería es una de las cosas que más me apasiona, y, y estaba muy ilusionada con tener éxito en ese salón de belleza. Pero ¿qué me pasó? Yo estoy en un momento de mi vida en el que yo necesito una estabilidad económica, y la peluquería me estaba dando pérdidas, porque yo tenía que invertir aproximadamente 75 reales diarios entre cuido y Uber diarios, y no venía para mi casa con un solo peso. Quiere decir que me gasté mis poquitos ahorros invirtiendo en ese proyecto, porque es un tema de, me pagaban por comisión según lo que yo hiciera, y había muy poca clientela en este momento, porque el dueño me dice que este mes es un mes bastante malo para el tema este de los negocios de la peluquería, por la lluvia, por el frío. Estuve trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche. Da la casualidad que todos los días llovió, todos los días hizo frío, y allí no fue ni una mosca. Y entonces no tuve suerte, y lo que hice fue que gasté todo mi dinerito en ese proyecto. Hasta que, sintiéndolo mucho, porque de verdad me sentía súper bien, tenía unas expectativas muy altas, se me hacía difícil cuando llegaba a la casa toda sucia, desorganizada, la ropa sin lavar, porque no tenía el tiempo suficiente y el tiempo de descansar no lo iba a invertir en estar decorando ni organizando nada. Realmente eso me tenía tan, pero tan estresada, que yo no quería comer bien, la comida no me pasaba, estaba muy angustiada. La verdad es esa. Y el día que me quedé sin un solo peso, que ya solamente me alcanzaba para el Uber y para el cuido, ya, recogí todas mis cosas, lo siento mucho, le pedí muchísimas disculpas al dueño, él entendió, porque mi condición es diferente. Yo necesito una estabilidad económica, yo necesito apoyar a mi esposo con el pago de la renta, con comprar comida, con darme mis gustos, porque yo siempre le digo que con un salario se vive, pero tampoco es que tú te puedas dar ningún gusto, ningún lujo, así como cada vez que tú lo necesitas. Tú te lo planificas y te lo das. Pero mira, yo he tenido muchas dificultades con el tema de la salud de mi niño, y he tenido que comprarle muchas cremas, muchas medicinas que no las dan por el punto de salud, y las tengo que comprar caras por fuera. Entonces mis ahorros los tengo que invertir en eso, y no es lógico
que si yo vine a este país a progresar, los pocos ahorros que tenga me los voy a gastar yo comprando medicina y cosas, pudiéndome buscar un trabajo que me garantice una estabilidad económica. Yo, lamentablemente, como tantos cubanos, cuando salimos de Cuba tenemos que dejar nuestros amores a las profesiones a un lado. Yo tampoco tenía tiempo, estaba desatendiendo a mis clientes de aquí de la casa, no tenía tiempo para mí, no me podía, solamente estaba siempre bien, arregladita porque ahí me pasaba el día entero bien. Mosqueada. Sí, verdad que atendí a algunas personas, pero el dinero que recaudé ahí no fue suficiente para cubrir mis gastos. Y entonces yo me pasaba de 9 de la mañana a 9 de la noche para ganarme 10 reales. No es posible. No es posible porque es un sacrificio súper grande que tenía que hacer y no veía resultados. Y puede ser que en otro momento el salón tenga más movimiento, más clientela. Y gracias a Dios que el dueño entendió y me dijo que las puertas están abiertas para mí cuando yo quisiera regresar. Yo entiendo que este no ha sido mi momento para trabajar allí porque me queda lejos de casa. Si yo no tuviera que pagar Uber, a lo mejor yo me pudiera dar el lujo de esperar, pero yo tengo que pagar Uber y cuido para mi hijo. Porque recuerden que aquí la escuela de él es solamente hasta las 11:50 de la mañana. Yo esos días tuve que hablar con los cuidadores para que me lo buscaran en la escuela, casi me veían libre. Entonces, no, era más cosas las que perdía que las que estaba ganando y yo sé cómo es ese negocio depende de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, y quizás hasta de un año, para tú tener una buena clientela que te dé una renta mensual próspera y que te cubra todos tus gastos. Porque si a mí ni siquiera me cubría el Uber y el cuidado, ¿qué sentido tiene? Díganme. Entonces nada, vamos a ver en otro cortecito. Vamos a ver, y ya sin más rodeo les estaré contando hacia dónde me fui a trabajar. Es que no he tenido suerte con los micrófonos, todos los micrófonos que he comprado se escuchan fatales. El que mejor se escuchaba era el Michi Michi, y ese se dañó ya porque del uso. Y este que compré, compré dos, compré un juego y solo uno sirve. Y se escucha raro, parece un radio, parece que yo estoy hablando como si fuera un robot. No he tenido suerte. Muy importante, tengo que decirles que ahora me va a ser muy difícil grabar porque donde estoy trabajando, allí no puedo usar celular en ningún momento. Solamente mis 15 minutos de descanso y eso, estamos hablando de 1 de la tarde a 9:30 de la noche. Así que me va a ser súper difícil editar los videos, pero decidí hacerlo porque no sé si ustedes recuerdan que YouTube aún no me está pagando porque me tiene suspendida la cuenta de pago porque yo coloqué mi pasaporte español, ay mi madre, mi pasaporte español, mi pasaporte cubano y no se podía y ahí estoy bloqueada yo y en estos días debo ir por Floripa a recoger mi RNM que todavía no lo he recogido y imagino que ya debe estar listo porque ya toca. Como de chisme le cuento que en mi trabajo junto conmigo hay 2 cubanas más, creo que son 3 al final de la jornada, lo que pasa es que no coincidieron en mi mismo turno, y venezolanas también, así que aunque se está hablando muchísimo portugués allí sí, creo que voy a aprender súper rápido portugués, porque también tiene que ver con clientes, y creo que como voy a aprender tan rápido portugués, digo, ok, sí voy a aprender súper rápido portugués, pero bueno, a lo que iba, hay cubanas allí, también puedo hablar en español y de vez en cuando me dan algunas dicas de cómo hacer las cosas mejor. Ya deben estar pensando en lo que es. Quiero decirles que me encanta el trabajo. Sí. Se trabaja mucho, tengo que estar de 1 de la tarde a 9:30 de la noche prácticamente de pie, caminando de un lado para el otro. Tengo 15 minutos de descanso solamente, es un sacrificio que estoy asumiendo, pero me encanta el trabajo porque soy una persona muy sociable, me encanta porque tengo que hablar todo el tiempo en portugués, me encanta porque me ayuda a superarme, me encanta porque pone mi mente a trabajar, a funcionar, porque yo ya no me sentía yo estando en casa. Esa es la cuestión. Yo soy una persona que tengo que tener una vida dinámica para poder estar encendida mi chispa todo el tiempo, porque yo no soy una persona de estar en casa todo el tiempo así con el celular en la mano. No soy esa persona. Yo soy una persona que le gusta trabajar. Y ya necesitaba trabajar, necesitaba, miren, mi Kiki Money.
no depender de nadie, porque también el negocio en casa a veces varía, un día me da más, un día me da menos, pero no es suficiente. Entonces yo me fui para mi trabajo y allí, sin más rodeo, le voy a contar que estoy trabajando en... ¡Tarararán! ¡Vamos a ver! Aquí pasa por esto. Mucha caminata, mi mochila pesa, mi 2 litros de agua pesan. Ay, con esto puedo hacer ejercicio abdominal para bajar de peso. He bajado un poquito de peso. Y si le soy sincera, no por hacer ejercicios en casa ni abdominales, sino por todo el trajín, el estrés y todas las cosas de estos días que han sido un poquito complicadas. Ahora estoy volviendo del trabajo súper cansada, pero con mi sonrisa de oreja a oreja porque estoy muy satisfecha, ¿saben? Estoy feliz porque encontré algo que me gusta, que es muy trabajoso, hay que trabajar duro sin parar, pero encontré lo que lo que estaba buscando ahora, así que ya estoy llegando a la casa, voy a guardar el teléfono porque no se puede tentar a la suerte. Y antes de yo renunciar al salón de belleza, yo lloré, yo me sentí mal, sentí pena, vergüenza por las personas allí porque en poco tiempo nos comenzamos a entender, nos llevábamos bien y sentía una pena, una vergüenza con el dueño porque se ha portado maravillosamente conmigo, el dueño del salón Coffee in the Tires, y fue tan comprensivo también que gracias a eso me sentí después mejor. Entonces, al día siguiente de haber renunciado, amanecí deprimida, la casa virá patas para arriba, comencé a limpiar la casa así en plan, no tengo fuerza, voy a hacerlo porque no me queda otro remedio, mañana saldré a buscar trabajo, en fin. Me llegó un mensaje a las 11 de la mañana. Hola, Yuneisi. Você enviou um currículo para nós e você ainda está interessada en una vaga? Y automáticamente estaba Jenny aquí delante de mí y me dice, dile que sí, dile que sí. Y yo le dije que sí. Y me dio cita para entrevista a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde yo estaba ahí. Bueno, pues, contarles quiero que fue algo muy dinámico, muy chévere. Yo llegué y él me atendió súper gentil, algunas cosas hablaba en español, le digo, no se preocupe, yo hablo portugués, tranquilo, puedes hablar en portugués. Yo no hablo muito bem, mas entiendo todo. Entonces, él me dijo que le había interesado, que yo era confeteira, repostera para los cubanos. Y ustedes saben que me gusta hacer dulce, que en ese momento no había una vaga de repostería disponible, pero él no podía perder la oportunidad de tener a una repostera y dejar que se le fuera, ¿no? Entonces yo la verdad es que muchos de los dulces que hacen allí no los conozco, pero bueno, conozco los productos a trabajar en la repostería, tanto en portugués como en español. Entonces me gusta también, creo que soy curiosa para ese tipo de trabajo y me entusiasmaba si no podía ser peluquera, pues tener un trabajo de repostera, porque son dos oficios que son muy buenos, ¿no? Si lo comparas con otros. Entonces, medio, ¿te interesa ser balconista? Balconista, mi amigo, no es que me voy a tirar de un balcón, es que como ser dependiente a la que despacha los productos. Imagínense una vitrina así llena de todo tipo de dulces y salados que nunca en mi vida había visto ni los nombres que había conocido porque ahí me despreocupé y no me había puesto a estudiar antes los nombres de los dulces ni nada, pero él me colocó a una muchacha que se llama Taji, que está allí, es brasilera y es la que me ha asesorado junto con las cubanas también que están allí, que son también muy buenas personas que me han querido ayudar desde que llegué, aconsejándome, dándome
diciéndome cómo funcionan las cosas, cómo se llaman los productos cuando Tachi no está presente. Pero Tachi ha sido maravillosa, yo lo he entendido toda la perfección, me ha dejado hacer las cosas por sí sola, ella me guía, me muestra y yo las hago por sí sola y así enseguida he captado todo, de manera que hoy se me hace más fácil el trabajo. En cuanto a reaccionar con el cliente y despacharle los productos, imagínense. Pero como yo siempre tengo esta sonrisa de oreja a oreja, salga el sol por donde salga, incluso sintiéndome bien, sintiéndome mal, siento que esto de relacionarme con clientes es algo que a mí me gusta mucho y que espero permanecer durante más tiempo que en la peluquería, porque sinceramente yo soy una persona muy estable. A mí me gusta la estabilidad en todos los sentidos de la vida, emocional, profesional y laboral. Entonces yo, entre menos cambie de trabajo, para mí va a ser mejor. Simplemente lo necesitaba. Y mi esposo también me dijo, Yune, nosotros venimos aquí a levantar y yo sé que la peluquería es buena, tú eres buena, yo no dudo que de aquí a unos meses tú tengas clientela, pero en este momento lo que estamos necesitando es otra cosa. Y yo lo entiendo perfectamente, y no solamente era su criterio, todo el mundo me lo decía, mi familia, mis amigos, no daba resultado, a mí no me daba resultado. Entonces, pues nada, le dije a Dios con mucho pesar a la peluquería, lloré en el trayecto de regreso a casa, me deprimí, pero cuando hablé con el jefe y entendió y se puso súper contento cuando le dije que había encontrado trabajo, me sentí liberada, me sentí tranquila, porque realmente llegué con mi perro dolor en las piernas el primero y el segundo día, pero ayer llegué con menos dolor en las piernas, a pesar de haberme sentido bastante mal por el tema del asma. Y en resumen, amigos, esto era todo lo que quería comentarles el día de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Si eres mi chismosito preferido, déjame en los comentarios. Tengo muchos brasileños, cubanos y hasta de Puerto Rico me están siguiendo, de Rusia, cubanos que andan por allá por el mundo. Quiero contarles que de las cubanas que trabajan conmigo, ayer ella se enteró que su mamá es amiga mía, que me sigue en YouTube y dice, pero ¿cómo es posible? Así que para que ustedes vean qué pequeñito es el mundo. Y yo ayer les comenté que yo era youtuber, que quería hacer el video, le estaba pidiendo permiso a ella también para que salgan en el video. Y nada, este video prácticamente fue todo en español. Los adoro muchísimo, les doy 1000 gracias y bendiciones a todos. Y ya somos 7000 y seguimos creciendo. Hasta la próxima, amores. Chao, chao. Chao.